Estela, buenas tardes. Te damos la bienvenida desde la agencia universitaria y en esta oportunidad te invitamos para que podamos aprender un poquito de la especialización que has hecho sobre violencia de género y bueno, qué podemos transmitir a los estudiantes respecto a este tema y en este marco de aislamiento social y obligatorio que decretó el gobierno nacional, en donde se ven, o por lo menos eso se cree, más casos de violencia y van cada día en aumento, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación y muy buena iniciativa, ¿no? Que podamos hablar de estos temas, que son temas que en realidad nos afectan a todos, no son temas solamente de aquellos sujetos que padecen situaciones de violencia. Así que bienvenido sea y ojalá podamos, a partir de las ideas que traje para compartir con ustedes, ideas que además son también de producción colectiva, porque son de debates con otras colegas que vienen trabajando estos temas y que vienen sobre todo del seno de los movimientos feministas también. Bueno, a ver, una primera idea para compartir. El mundo que vivimos, nuestra vida de todos los días, que se nos aparece como muy natural, no es tan natural. Seguramente muchas veces se habrán detenido a pensar por qué hay situaciones que les pasan a algunas personas y no les pasan a otras, porque hay quienes sufren más que otras determinadas cuestiones, ¿no? Y en eso, esta primera idea, ¿no? El mundo que vivimos, nuestra vida cotidiana, es una vida, es un mundo que hace de las diferencias, sobre las diferencias construye desigualdades. Esas desigualdades económicas, sociales, políticas, culturales, de género, de generación, étnicas, lo que hacen es afectar las posibilidades de gozar de derechos de unos o de otros. Como dice ese refrán popular, en la ley algunos son más iguales que otros para este mundo, inclusive para la ley en la que se supone que todos tenemos que tener las mismas posibilidades y derechos. Eso vemos cotidianamente que no es así. Y ahí, quienes no gozan del mismo acceso a posibilidades y a derechos son sujetos y a la vez son situaciones que generan violencias múltiples y diversas, ¿no? Porque no es lo mismo comer todos los días que no hacerlo, tener un trabajo en condiciones dignas que no tenerlo, poder cuidar a otros de modo integral que no poder hacerlo, acceder a la escuela que no poder hacerlo, ¿no? Son situaciones, las desigualdades nos violentan de modos diferentes a unos y a otras, depende de la posición en la que nos toque. Bueno, desde ese lugar, digamos, decirles que para algunos el acceso y el goce de derechos, de acceso a bienes, a servicios, a una vida en condiciones de bienestar, se asocia con la posibilidad personal de los sujetos de hacer o no méritos para obtener esos bienes y esos servicios. Yo quiero contarles y poner en debate con ustedes que claramente el mérito o los méritos personales, la fuerza de voluntad, la capacidad que podamos tener, es una dimensión, pero no es la que define las condiciones de posibilidad de unos y de otros para el acceso a los derechos. Si uno piensa nomás uno piensa, ¿no? La posibilidad que tuvo de acceder a la escuela, de que los padres de uno nos pudieran mandar a la universidad y demás, eso no pasa por casualidad, pasa porque nos tocó habitar una posición y un mundo en el que tuvimos más condiciones para acceder a eso. Hay otras personas que no tienen esas mismas posibilidades que tenemos algunos. Y eso ya empieza desde el momento en que venimos a este mundo
a marcar diferencias en el acceso a los derechos. Dentro de esas diferencias, una, como decía hace un rato, está vinculada con las cuestiones de género. ¿Qué quiere decir la desigualdad de género? Quiere decir que en este mundo no es lo mismo ser varón que ser mujer o que tener otra identidad sexual. Ese mundo que habitamos, que se nos aparece como natural, ese mundo que los autores denominan capitalista, pero también patriarcal, es un mundo que ubica y dice lo que está bien y lo que está mal, lo que está permitido y lo que no, para las mujeres, para los varones, para las otras identidades, para los adultos mayores, para los discapacitados. Y en ese decir que está bien y que está mal y hasta dónde podemos ir o no podemos ir, genera estas desigualdades de las que hablábamos hace un rato y termina instalando la violación a los derechos. Las violencias de género tienen que ver con ese sistema patriarcal que lo que hace es ubicar a las mujeres y a otras identidades sexuales en una posición de subordinación y de objetos de otros, ¿no? Pasibles, por lo tanto, de sufrir violaciones, coacción, abuso y ejercicio del poder de otros sobre nosotras, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras posibilidades. Esas desigualdades de género dividen el mundo en el ámbito privado, la casa y el hogar, en el ámbito público. Y dicen que el ámbito privado, la casa y el hogar, es el mundo de las mujeres. Y dicen que el ámbito público es el mundo de los varones. Y a las otras identidades las invisibilizó durante mucho tiempo. Recién ahora hablamos de la identidad como derecho, ¿no? Recién ahora tenemos un código civil, tenemos legislaciones en nuestro país que dicen que se trata de identidades y no de una enfermedad o de una desviación o de una patología, asumirse desde, autopercibirse desde otro lugar que no es el tradicional conocido de varón o de mujer. En nuestro país, hasta hace un tiempo, el propio Código Civil, en esta división de tareas, decía que las mujeres no podíamos comprar, vender. Código Civil de Vélez Sarsfield decía, no, las mujeres no pueden comprar, vender, no pueden estudiar, pasan del padre al marido, y solo lo pueden hacer con permiso de ese otro, de ese varón, de esa autoridad reconocida ahí, ¿no? Qué mal podíamos hacer estudiando y demás, bueno, pero era así, ¿no? Y eso no podíamos votar, no podíamos elegir nuestras autoridades. Muchas de esas cosas, tampoco por casualidad, sino producto de la lucha feminista, de los movimientos, de la transformación del mundo, de la explicitación de estas condiciones de desigualdad, se fueron modificando. Pero de todos modos, estas desigualdades persisten y siguen violentando y se siguen manifestando, como vos bien decías al principio, en situaciones trágicas y en expresiones extremas, como los asesinatos de mujeres en manos de sus parejas, por cuestiones vinculadas con el género, que son los denominados femicidios, ¿no? Y ahí, que es una de las violencias, la expresión más extrema, pero violencias hay múltiples y diversas, ¿no? Hay violencia económica, violencia psicológica, violencia simbólica. Hay una ley de protección y erradicación de la violencia hacia la mujer en nuestro país, que se enmarca en convenciones internacionales y que establece las formas diversas en las que se puede ejercer violencia hacia las mujeres en particular, dice la ley, y también agregamos hacia otras identidades sexuales. También hay violencia hacia menores, niñas, adolescentes y demás, ¿no? Y las violaciones son un modo de violencia también sobre el cuerpo, ¿no? Las violaciones, ahora todos conocemos, y ustedes como jóvenes tienen que saber, que se dice cuando no es no, ¿no? Exacto. No es no. Eso quiere decir que en el marco de las relaciones cotidianas, de los vínculos entre parejas, varón, mujer, u otro tipo de conformación de vínculos de pareja, el respeto tiene que primar a la decisión del otro de hasta dónde permito o no permito y cómo se va pactando eso. Eso la Ley de Educación Sexual Integral lo tiene muy claro, ¿no? Intenta trabajar desde muy chiquitos en el ámbito de la educación formal,
estos aspectos que hacen a pensar y a desmontar las desigualdades y a volverlas a poner en el plano de la diferencia. La diferencia no está ni bien ni mal, todos somos diferentes. Lo que está mal es las desigualdades que se montan sobre esas diferencias. Bueno, y vos me pediste que haga alguna referencia a esto que pasa, esto pasa, está, seguimos trabajando todos los días para esto, nuestro país tiene legislaciones de avanzada, tiene un Estado en la Argentina, la Argentina tiene nuevamente un Estado que quiere cuidar, que quiere proteger, que quiere intervenir para hacer que esas desigualdades, que las brechas entre unos y otros, y esas diferencias y esas desigualdades se acorten, se achiquen. En términos de lo que tiene que ver con la violencia de género y la pandemia, muchos piensan, y se dice sí que aumentó el número de femicidios o la cantidad de casos de violencia. En realidad, las denuncias y la cantidad de femicidios está dentro del porcentaje que ya veníamos teniendo previo a la pandemia. ¿Qué hace en todo caso la situación de pandemia respecto de las violencias de género? No es la pandemia en sí misma, sino la situación de aislamiento y de confinamiento obligatorio, lo que exacerba, lo que profundiza las posibilidades de los agresores de ejercer mayor dominio y mayor coacción y mayor violencia sobre sus víctimas, en este caso las mujeres. ¿Por qué? Porque esa división que antes se organizaba entre vida pública, vida privada, redes de vecindad, de amistad, que permitían otro tipo de contención, hoy no existen en términos de vínculos personales, sino que todo se resuelve hacia el interior, puertas adentro del hogar, 24 horas adentro del ámbito privado, ¿no? Entonces lo que hace es que se exacerben las posibilidades de ejercicio de la violencia hacia el interior del hogar. Y el hogar, que debería ser el espacio familiar, que debería ser un lugar de protección, termina transformándose en uno de los espacios más peligrosos para la vida de las mujeres. No obstante la situación de aislamiento, las instituciones han venido adecuando, las instituciones y la política pública a nivel nacional, a nivel provincial, han venido adecuando las normativas previas y los dispositivos de atención para poder hacer frente a esta situación. Y ahí es sumamente importante saber que se puede denunciar, se puede salir ante la situación crítica y de violencia, que los demás podemos acompañar a las víctimas a hacer la denuncia, que es importante las redes de sostén, las redes familiares, que lo son siempre y lo son mucho más en este momento. Aunque estemos distanciados socialmente, ¿no? Sí que hagamos jugar el resto de los dispositivos, ya sea telefónicos, ¿no? Mensajes, redes, etcétera, como para poder estar atentos y contener y acompañar a las personas, a las mujeres que sufren situaciones de violencia. También es una violencia también es una forma de violencia que se instala y se profundiza, aquella que está vinculado con las tareas de atención del hogar, de la casa, las tareas domésticas, y las del cuidado de niños o de personas adultas y demás, que por la representación colectiva, por este mundo que vivimos, está asociado exclusivamente a la figura de nosotras las mujeres, ¿no? Es natural, entre comillas, e imperativo que lo tenemos que hacer nosotras, y que en el mejor de los casos, un varón o un tercero privatizado a quien contratamos, una guardería, un centro de atención integral se llaman ahora, ¿no? O la propia escuela como espacio pedagógico de socialización, o una persona, ayudan, ¿no? En realidad, si uno piensa en términos de género, los varones no es ayuda lo que tienen que prestar a las mujeres, sino que es compartir la división sexual del trabajo, la división del trabajo doméstico, la atención de los niños, de las tareas de la casa. Esto cuesta muchísimo entender. Y esto también se profundiza, ¿por qué? Porque están los niños dentro de la casa 24 horas, las tareas de la escuela se hacen adentro de la casa,
las mujeres tenemos que seguir trabajando también, algunas, como yo decía, en mejores condiciones, porque venimos de una trayectoria y de espacios de trabajo con estabilidad laboral y protección social. Otras agregan las dificultades para la reproducción cotidiana, para la alimentación. Otras desarrollan esta tarea de convivencia familiar, de atención y de cuidado en situaciones de agresividad y de violencia respecto de sus parejas, ¿no? Entonces, todo eso va haciendo que el modo de vivir la pandemia y el aislamiento o el confinamiento también, o sea, nos atraviesa a todas las mujeres de modo en general, pero daña de modo particular a algunas más que a otras por esta diversidad de situaciones en donde las desigualdades estructurales previas existentes se combinan. No es lo mismo ser mujer y vivir en el centro de Posada y tener un trabajo en condiciones laborales estables, como decía, y con protección social, que vivir en el ámbito rural, o que no tener, o que perder el trabajo en estas condiciones. No es lo mismo estar sola que estar en pareja, no es lo mismo cuidar y atender esto en Misiones que en Jujuy o en Salta, ¿no? Los modos de cuidar y las necesidades, los requerimientos de esto son diversos y diferentes también cuando uno los pone en contexto y en situación. No todas estamos afectadas del mismo modo, algunas están más afectadas que otras, y desde ese lugar es importante hacer jugar ese concepto y traerlo a colación de la sororidad, la importancia que tiene pensarnos colectivamente en esto, acompañándonos, comprendiendo, no juzgando a la otra ni a la otra mujer, sino entendiendo la condición de posibilidad a la que se ve expuesta y las dificultades que tiene para su propia producción y reproducción todos los días, ¿no? Sí, totalmente cierto, porque hay muchas mujeres que les cuesta entender de que esto no es algo normal. Si bien es algo que lo viven día a día, no es algo normal, les cuesta muchísimo separarse o desprenderse de esa dependencia económica que a veces ejerce el hombre en la casa. Y bueno, es cierto lo que vos decís, que hay muchas que tienen esto de mayor accesibilidad, no solo a nivel económico o a nivel educativo, sino que también muchas acceden a lo que es algo informático o a las redes, y otras no tienen esa posibilidad, como las mujeres que viven en zonas rurales y demás. Así que bueno, es bastante complejo el tema, la verdad, y bueno, y contamos con tu conocimiento para poder ayudar de alguna forma, ¿no? Esto que vos decís es importante, ¿no? Porque en ese mundo que parece tan natural, es un mundo construido, y los roles, los papeles, el modo en el que nos movemos en ese mundo es aprendido. Y en ese aprendizaje nosotros vamos armándonos una idea del mundo. Y muchas veces en eso juzgamos al otro o a la otra desde este lugar de la meritocracia, culpabilizándolo de su situación, porque no podemos ver con un lente más amplio al sujeto en situación, en su historia, ¿no? No como, no es, nadie quiere ser violentado, nadie es masoquista, como algunos dicen, no es masoquista, le gusta que le peguen. No, por favor, nadie quiere vivir situaciones de violencia. Quienes se encuentran en ese vínculo aprendido, ¿qué aprendimos las mujeres? A soportar, ¿no nos decían eso? Ay, bueno, ¿no? Aguantar, hay que estar, bueno, eso fue lo que se fue, es un aprendizaje, el aprendizaje de la subordinación. Eso se hace a través del proceso de socialización. Por eso es que la Ley de Educación Sexual Integral está intentando ahora deconstruir esa histórica mirada de aprendizaje de la subordinación. Pensemos en los libros escolares de hace muchos años, quizás para muchos ni se acuerden, pero ¿saben qué? Nosotros leíamos libros
Y no hace tanto tiempo, en donde uno abría el libro escolar y encontraba, el papá era varón, la mamá era mujer, 3, 4 hijos, el papá saliendo con el maletín a trabajar o viniendo, la mamá sirviendo la mesa. Esas cosas que estaban en los libros escolares hasta no hace mucho tiempo, esas cosas que estaban en el Código Civil, son formas a partir de las cuales se enseña un orden dominante que tiene todo esto que vamos incorporando y aprendiendo y lo vamos reproduciendo, no porque querramos, no porque seamos culpables de eso. Por eso este tipo de charla, a lo mejor muchos van a escuchar y no van a coincidir conmigo. No importa, no tienen por qué coincidir. Yo tampoco pensé siempre igual. Fui transformándome a partir de escuchar cosas así. Lo mejor que les puede pasar es interpelarse. No es repetir tampoco lo que no quieran entender, ¿no? Sino preguntarse, ¿pero por qué será que pasa eso? ¿Será que tiene razón? ¿No será? Compartamos, miremos, abramos la cabeza. Porque de lo que se necesita es pensar, Dora Barranco dice, lo mejor, o sea, va a ser siempre inversamente proporcional toda política pública y toda inversión que haga el Estado en atender las situaciones de violencia, porque eso ya es enmendar el daño, ¿no? Lo que tenemos que hacer es prevenir e ir instalando nuevos modos de pensar como persona, nuevos vínculos de pareja, nuevos modos de pensar la familia, nuevas formas de compartir, que desmonten ese histórico modelo que decía que lo que estaba bien era que la mujer esté siempre adentro de la casa, no importa si quería estudiar, no quería estudiar. No, eso estaba mal, ¿no? Y además también la carga al varón de que sea siempre el proveedor, la carga al varón que no podía llorar, que no podía sentir, porque esto de género afecta más a las mujeres y a otras identidades, pero también afecta, por esto del aprendizaje y la socialización, a los varones. ¿Cuánto tiempo no vimos una propaganda donde el varón cambiaba los pañales? Pero no por cambiar los pañales en sí mismo, sino por todo lo que se le quita en términos de posibilidad también a los varones de disfrutar de un vínculo con sus hijos, ¿no? Bueno, todo eso está hoy en transformación. Las familias están en transformación, las legislaciones y el orden del Estado acompañan estas transformaciones de la sociedad y van poniendo en el orden del derecho y de las protecciones estas realidades que durante un tiempo se percibían como excepciones, como decía hace un rato, como enfermedades, como desviaciones. Bueno, hoy se sabe que no, porque la noción de desviación, que es porque se compara con un único modelo. Si no sos esto, que es lo que tiene que ser, esto otro está mal, siempre no. Lo que estamos empezando a reconocer ahora es que hay posibilidades, o sea, que todos los sujetos no tienen por qué ser esto o esto, sino que hay otro tipo de posibilidades de asumirnos como sujeto. Hay diversidad, exactamente, ¿no? La diversidad como parte de la realidad, no la homogeneidad a la que estábamos acostumbrados. Totalmente, totalmente. Y bueno, y a ver, también entender que existen líneas como para que las mujeres puedan atender, en el sentido si están sufriendo violencia de género, puedan llamar y pedir que un equipo interdisciplinario va a acceder a su domicilio a través de la línea 137, puedan acceder a través de la línea 102 también con ayuda, que sepan que existen medidas cautelares que lo dicta la justicia, que acá en Posadas existe ya un juez sobre violencia familiar, las comisarías de la mujer están preparadas para atender este tipo de causas, y bueno, que no se queden solas, que la gente que sabe que su vecino, que su hermana, que su amiga sufre violencia de género, aunque se haga la denuncia anónima, que eso también está legislado y que ayude de alguna forma, que no haga a un costado, que haya empatía y que ayude también a esta persona que por ahí no se da cuenta que esto de lo cotidiano no es normal. Hay que entender que muchas mujeres tienen un problema generacional, lo vivió su mamá, lo vivió su abuela, su bisabuela. Entonces, tratamos de que, como vos dijiste, de achicar la brecha y de que entre todos podamos ayudar, que hay centros de atención, tanto a nivel provincial, municipal,
que ayudan a la mujer, y que bueno, y que entre todos podamos construir un mundo mejor y ayudar a estas víctimas para que el índice de femicidios no sea cada vez más alto, ¿no? Por eso es importante esta charla que tenemos con vos, Gisela, y bueno, y que dejes una reflexión para los estudiantes, eh, y para todos aquellos que a través de las redes nos siguen, y bueno, y que les sea beneficioso esto, ¿no? Bueno, tienen la posibilidad, digamos, generacional, de que están habitando un mundo mucho más democratizado y un país mucho más democratizado que el que me tocó a mí, que el que le tocó a mi madre y que seguramente le tocó a mi abuela y a mi bisabuela, ¿no? Desde ese lugar creo que tenemos como sujeto el compromiso de valorar lo que otros pelearon, lo que otros visibilizaron, lo que otros consiguieron en términos de derecho, para que hoy ustedes como jóvenes puedan gozar del derecho a votar, que ya gocé yo, pero que no lo gozó mi bisabuela, del derecho a estudiar, pero no solo del derecho a estudiar las profesiones feminizadas, del derecho a estudiar lo que se quiera estudiar independiente del sexo o la identidad. ¿Querés ser médico? Sos médico. ¿Querés ser? Sin tener que disfrazarte, sin tener que ocultarte. Bueno, esas cosas, vuelvo a insistir, no pasaron por casualidad. Hubo luchas, hubo personas que antes fueron poniendo en el espacio de lo público las contradicciones del modelo, del sistema, de las desigualdades, y fueron construyendo ese mundo que hoy es distinto y mejor para ustedes que lo que fue para las generaciones anteriores. Desde ese lugar el compromiso de construir para lo que viene un mundo mucho mejor todavía. Ojalá, ojalá todos esperamos eso. Así que bueno, mil gracias por habernos dedicado un tiempo, que sabemos que tenés muchísimas actividades y bueno, y cuesta muchísimo por ahí poder coordinar. Así que desde la agencia universitaria, un saludo enorme y muy agradecidos por el tiempo que nos brindaste, y ojalá que en un futuro podamos compartir otra charla y hacer un gran aporte para todos los universitarios. Así es, porque además este tema apenas enunciamos algunas cosas que da muchísimo todo el tiempo y está buenísimo, y uno de lo que le devuelven y de lo que seguramente irán preguntando después, podemos seguir, así que ratifico, a disposición, vuelvo a agradecer, y eso, ¿no? Traten de pensar, de interpelarse, de preguntarse. Cuanto más haya de eso, más posibilidades también de encontrar otras alternativas para un mundo mejor. Muchas gracias. A vos, Gisela, que tengas muy buenas tardes. Saludos.